Gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Bendito sea el nombre del Señor. Rápidamente, hermanos, voy a tratar de ser lo más breve posible en esta hora, para que luego pasemos a lo que sigue, ¿ven? Creo que todos están pendientes cuando le dijeron a ¿cómo se llama? Danielito, que se preparara. Que se preparó, pero para el refrigerio. Por eso dijo, vengo preparado. Gloria al Señor. Acompáñenme al libro de Salmos. No sé si alguna vez ha leído este salmo. Siempre que predico de aquí hago la pregunta. No es un salmo bastante popular, bastante conocido por todos. Es un salmo, pues, el cual es muy rico en palabras. De ahí podríamos predicar. Sería capaz de predicar todo el año solo de este salmo. Salmo 23. No sé si alguna vez lo ha leído. Gloria al Señor. Salmo 23, capítulo 4. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, ya sabe lo que tiene que hacer y me contesta con un amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita. La iglesia dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dígalo conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Repítalo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre de Dios. Hablando, amados hermanos, en un día como hoy, que se le hace un realce a las madres en la gran mayoría de países de América Latina y pues algunos de Europa también. Amados hermanos y hermanas, yo sé que si hablamos de valle de muerte, de sombra y de muerte, y nos vamos al día del parto, ¿verdad? Que como que por allá está la cosa, que es un poco difícil, ¿verdad? Me han contado, a nosotros los hombres no nos consta, pero se aseguran que hay unos que no salen tan fácil, ¿verdad? Pero hablando del valle de sombra y de muerte, como decía aquí el salmista, como decía David, esto es una metáfora. Cuando se habla de valle de sombra de muerte, recuerde que en el tiempo de antes, para viajar, no era como ahora que usted se va en un bus, si tiene pisto pues se va en avión, o se va en su carro, en bicicleta, en lo que sea. Antes no era así. Antes siempre se hacía a caballo, y el que más pues tenía su dinerito, tenían carruajes, y de ahí pues las cosas se transportaban en carretas, con caballos jalando las carretas. Entonces cuando se iba de un pueblo, por decir, imagínese ir de aquí a Santa Rosa de Copán, a caballo, o a carreta con caballo, era bien terrible, y se pasaban lugares que eran valles, eran lugares donde no habían casas, sino que lo que había era un solo el camino, y árboles a un lado, árboles al otro, y se imaginan los malhechores, ¿verdad? Ahí se aprovechaban para asaltar, para matar, para robar, y ahí pasaba de todo. Entonces el salmista usa una metáfora y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque habían valles que eran muy famosos porque asaltaban, pero habían otros valles que eran muy famosos porque ahí mataban. Entonces, hermano, cuando el salmista habla de una metáfora que es en nuestro día a día, probablemente usted ha pasado enfermedades. Mi hermana Elvira, hablando de lo que mencionaba ahora, que si le ha tocado reiniciar 70 veces lo ha hecho, y si le tocaron nada más lo vuelve a hacer. 2 veces le dio COVID. Andando en valle de sombra y de muerte, sigue en pie, sigue adelante. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me han infundido aliento. Cuando el salmista habla de esto, habla de una metáfora, o lo habla metafóricamente. Pero hay personas, hermano, que literalmente los ha tocado vivir una vida muy difícil. Hay personas que desde que nace, hay gente que dice: ¿será que yo nací simplemente para desgracia? ¿Será que yo nací para sufrir? Conozco un hombre, hermano, que cuando nació la mamá murió de parto, y cuando tenía 5 años se le murió el papá. No tenía abuelos, solo. Y a veces nos preguntamos: ¿será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no mira? Y muchas veces el que está en el asunto es: ¿será que Dios me odia?
personas que lo han llegado a decir. Por lo que está pasando, por el proceso, todo le sale mal. Hay personas que desde que nace hermano, sufriendo de muchas maneras. Ahora, yo le voy a decir una cosa. No importa cómo usted haya venido a esta tierra. No importa quién haya sido su padre y quién haya sido su madre. No importa en la situación que usted nació. Pudo haber nacido en una clínica privada, pudo haber nacido con una partera, pudo haber nacido en la calle, pudo haber nacido como haya sido. Si dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted está en el camino del Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí la mano de Jehová estará con usted y lo cubrirá de todo mal. Y aunque usted no entienda el proceso, aunque usted no entienda el momento, lo que está pasando, la mano de Dios estará allí con usted y le fundirá en aliento. Y aunque usted no se dé cuenta, Dios lo está acercando a un propósito que Él tiene para usted o Él tiene para mí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, decía, no teneré mal alguno. Cuando yo leía esto, vino a mi mente dos personajes de la Biblia, de los cuales vamos a hablar hoy. Dos personajes, hermanos, son dos, madre e hijo, que al igual como le comentaba, pareciera que en la manera en que este muchacho es concebido no es la correcta. De hecho, no era la correcta. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, aunque nuestra propia familia nos desprecie, cuando Dios está con nosotros, aunque lo que esté pasando alrededor nos quiera matar, cuando con nosotros está el favor del Señor, hermano, aunque estemos caminando en el desierto sin un vaso de agua, Él va a proveer una fuente para que nosotros sigamos adelante. Cuando usted y yo estamos en el propósito y nos mantenemos en el camino del Señor, como dijo Mardoqueo, de algún lugar vendrá el respiro de Jehová para usted y para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñenme al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 16. Ahí va a encontrar una mujer que tal vez alguno de ustedes se identifica con ella. Una mujer de que no la estaba pasando muy bien. Pero yo siempre lo he dicho, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo dice la Biblia, hermano. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay algo que yo siempre he dicho. No sé si me pueden controlar los niños, demasiada bulla están haciendo. Hay algo que yo siempre he dicho, amado hermano, que cuando nosotros estamos en el propósito del Señor y nos mantenemos en el propósito, entonces Él velará por nosotros. Pero hay mucha gente que está en la iglesia, pero está apartado del propósito. Pero si usted está en el propósito, hermano, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Ahora, si no anda en el propósito, puede que ese versículo no nos quede bien. Pero mira esta mujer, libro de Génesis, capítulo 16, versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cuántas veces le ha tocado, hermano, a usted pasar algo similar? Esta mujer, ella era egipcia. Ahí después lee la Biblia ahí en su casa, hermano. Ahorita ponga atención al mensaje. Sí, porque hay gente que en la casa no lee la Biblia, que pone a leer, allá la lee. Esta mujer era egipcia. Abraham se fue a meter donde Dios le dijo que no se metiera. Cuando usted se mete, amado hermano, donde Dios no le dijo que se metiera, aunque se salga, siempre va a llevar algo.
ya sea un aguijón o como decimos nosotros, siempre, amado hermano, se nos va a pegar algo del mundo. Si usted se va para el mundo, si usted está en la iglesia y se va para el mundo y luego regresa, siempre va a haber cosas que va a tener que pagar. Esas son las consecuencias de nuestras acciones. Abraham salió de Egipto, pero Egipto no salió de su casa. Se llevó una sirvienta, que es esta mujer de la que estamos hablando. Y esta mujer, cuando Sarai miró que la promesa de Dios no se cumplía, le dijo: bueno, llégate a mi sierva. Y esta mujer, al estar encinta, ya su señora ya no la miraba de igual manera. Y comenzó a altercar contra ella. Y comenzó esta mujer a hacer una afrenta. Y comenzó esta mujer, se le metió entre ceja y ceja. ¿Qué culpa tenía esta mujer, amado hermano? Ninguna. Ella no tuvo la culpa, la decisión fue de Sarai, que le dijo a Abraham que se acostara con ella. Y ella, pues era su señora, tuvo que hacerlo. Pero es la culpa de ahora que ella queda embarazada y la otra no puede quedar embarazada, la agarra contra ella. Como diríamos nosotros, la agarró de bajada. La agarró con ella, se ensañó con ella. Pero esta mujer, cuando miró que su sierva, pues, se había encaprichado con ella, como lo diríamos nosotros, la afligía, ella huyó de su presencia, se fue para evitar malos entendidos. Y la halló el ángel de Jehová, dice el verso 7, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Tome muy en cuenta ese lugar, el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿Cuántas veces en el camino no sabemos para dónde vamos? Tal vez todo se nos vino abajo y nos toca otra vez empezar de cero. Y Dios siempre pregunta, a Adán le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? No es que no supiera, quería saber si Adán reconocía su condición. Lo mismo el ángel de Jehová se le aparece y le dice: ¿de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y viene ella y le comenta al ángel lo que está pasando. Y le dijo al ángel de Jehová, después de que ella le dice lo que pasó, el ángel le dice a ella en el verso 9: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Esto significa: Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y este punto lo llamé, hermano, Dios te escucha en medio del proceso. Esta mujer, amado hermano, en medio de su lamento, en medio de la injusticia que ella estaba pasando, Dios había escuchado su clamor. Dios sabía lo que ella estaba pasando y Dios sabía que en ella y en el fruto de su vientre Él se iba a glorificar. Para este entonces ella no lo entiende, para este entonces ella no tiene idea siquiera lo que pasa más adelante, pero vea que Dios siempre habla. El problema no es que Dios hable, hermano, el problema es que nosotros hacemos lo que nosotros querramos, porque lo que le dice... ¿A cuántos de ustedes les tocó vivir algún día con alguna suegra o alguna tía que les hizo la vida de cuadritos, que la humilló? Ahí está la primera, que le decía: lo que vos haces no sirve, que la corrían de la casa y no hallaba por dónde meterse. Esta mujer le pasó así, hermano, y se fue, y Dios le dice: bueno, regrésate y ponte sumisa. Si esta mujer no hace caso, el ángel no le dice la segunda parte, pero me imagino que la actitud... Claro, el ángel de Jehová conoció el corazón de ella, conoció que ella estaba dispuesta, pero mire la diferencia. Ella era egipcia, no era judía. El Dios que le está hablando no era su Dios. El Dios que se le reveló, ella no lo conocía porque ella tenía sus dioses. Se le aparece un Dios que ella no conoce, le da una orden y ella la acata. Creyó aquel Dios
que se le manifestó. Y le dice, vuélvete y sé sumisa con tu señora. Le toca regresarse a humillarse donde aquella mujer que lo que quería en pocas palabras era matarla. Y a ella le toca regresarse. Pero cuando el ángel sabía la actitud de que ella iba a regresar, le suelta esta palabra que le iba a multiplicar su descendencia, que iba a ser imposible de contarla. Y le dice, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. No lo conocía, pero lo declara de dos formas bien preciosas. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Mira esta mujer, a pesar de ser judía, a pesar de ser egipcia, reconoce a Dios como un Dios que mira y como un Dios que vive, un Dios viviente. Y le puso el nombre de aquel lugar, el pozo del Dios viviente. Oiga bien la actitud de esta mujer, a pesar de ser una egipcia. Su señora la afligía, con palabras tal vez, con gestos, con indirectas. ¿Cuántas veces, hermanas, a usted se le levantó alguien así, con indirectas, diciendo tal vez de usted, tal vez de sus hijos, tal vez denigrando, tal vez queriéndola ver de menos, tal vez queriéndola pisotear, pero Dios le dice que sea mansa y humilde como Él. Y a veces solo nos toca agachar la cabeza, pero tranquilo, que al que se humilla, Dios lo exalta. Mas al altivo, Dios lo mira de lejos. Jehová promete a esta mujer algo, porque escuchó su clamor. ¿Qué es lo que usted le estará clamando al Señor, hermano? Hermano que estoy aquí, jovencitos que están acá, ¿qué le estarán clamando al Señor? Y ya han creído de que Dios se olvidó de la petición o que Dios ya no cumplió nada. ¿Qué estará pidiendo? Y cree que Dios ya no, ya Dios, ya ¿para qué voy a seguir con lo mismo? Cuando menos acordamos, en el momento de más desesperación como esta mujer, el ángel se le aparece y le da una promesa. Y lo más impresionante, ella creyó en lo que Dios le dijo. A pesar de ser egipcia, ella cree en la palabra que el Dios de Israel está diciendo cuando no era su Dios. ¿Y qué dice la tacita que le regalaron hoy, hermana, ahí? Bienaventuradas, ¿quiénes? ¿Quiénes? O sea, ya quebraron la taza, ¿por qué no la tienen? ¿Qué dice ahí? Dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esta mujer no conocía a este Dios, pero creyó, y como creyó en ese Dios viviente, tiempo más adelante le iba a dar lo que un día le prometió a ella. Mire qué cosa más impresionante esta mujer. Sin importar quién era, lo tomó como su Dios. Regresó a su casa, o mejor dicho, a la casa de su señora, y fue sumisa. Pero la historia no termina ahí. Si nos vamos al 21, miramos que las cosas se puso peor. ¿Cómo así, hermano? Libro de Génesis, capítulo 21, verso 14. Mire cómo la cosa se puso cuesta arriba. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, que es la misma mujer, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto,
Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Mire, por segunda vez. Ya aquí, hermano, Sarai ya era Sara, y tenía un hijo. Y usted sabe que se llama Isaac. Amén. Ya Ismael para este entonces tenía 16 años. Hay gente que predica ahí que el niño lo puso. No, hermano. Una cosa es un niño, hermano, pero ver, ya se imagina tener un cipote de 16 años y ver que se le está muriendo de sed. Ella no lo quiso ver. Ella lo puso en un lugar y caminó lejos. Me imagino llorando. Dijo, no tenía la capacidad de ver a su hijo muriéndose en el desierto de sed. Se puso, dice, un tiro de arco. Se cree que aproximadamente son 100 metros. Se fue lejos porque no lo quería ver. Muchas veces, hermano, se nos olvida que Dios nos ha dado una promesa. Muchas veces Dios nos ha dado una promesa, pero las circunstancias tan fuertes que se nos olvida que Dios había prometido algo. Muchas veces las circunstancias son pero tan dolorosas que se nos olvida que Dios ha prometido estar con nosotros. Pero aún ahí, en ese momento de desesperación, Dios escucha. Esta vez no escucha a Agar, sino que escucha la voz de Ismael, donde llora y alza su voz porque está a punto de morir. Amado joven, madre, dama, caballero que estamos aquí, no importa el momento que estés pasando, no importa las circunstancias, aunque camines meramente por el valle de sombra y de muerte, ahí la mano de Jehová es capaz de rescatarte. Ahí la mano de Jehová es capaz de levantarte. Ahí puede llegar la sombra protectora del Señor y podrás decir, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Cuánta gente muere hoy en día? Usted mira los noticieros, muerto tras muerto tras muerto, pero su familia y la mía, ¿saben por qué siguen en pie? Porque hay mujeres como ustedes que están llorando, clamando en la presencia de Dios, y así como Agar estaba clamando por su hijo, la protección de Dios llegó sobre aquel muchacho y sobre ella. Amén. Y trajo sustento, trajo lo que necesitaba. Aunque nosotros mismos muchas veces no creamos, hermano, a causa de las circunstancias, Dios no olvida lo que Él promete. Y a veces te crees que Dios me dijo de este cipote, yo no le miro futuro. Tranquila. Si hay vida y esperanza. Si usted está viva, todavía tiene esperanza. Si usted está vivo, todavía tiene esperanza. ¿Dónde estaba esta mujer? Precisamente en el valle de muerte, de sombra y de muerte, porque estaba viendo a su hijo ya dar los últimos exhalos de aire. Pero ahí la mano de Jehová llegó. No importa dónde usted esté, no importa lo que esté pasando. Cuando predicaba la hermana Dina el otro día y comentaba, cuando esta y ella y sus hijos y su madre terminaron en el techo de la casa, a punto de haber sido arrastrados por esa tormenta, estuvieron a punto de perderlo todo, de morir.
Y luego ella dijo que había intentado sacar algo y nuevamente casi muere ahogada. Ella y toda su familia. Así estaba Agar, a punto de morir su hijo y a punto de morir ella. Pero el ángel de Jehová aparece, así como Dios puso las personas adecuadas para sacar a mi hermana Dina de ese lugar, y le dijo: te voy a quitar de aquí, te voy a quitar de este valle de sombra y de muerte. Y así como esta mujer le abrió una fuente, la trajo para la fuente y le dijo: en esta fuente te voy a bendecir, aquí te voy a dar casa, aquí van a estar tus hijos, aquí vas a ver a tus hijos casarte, aquí mirás a tu familia. Todos los que estamos aquí podemos decir: estamos en la fuente. ¿O no? Ay, hermano, pero con la alegría que tiene usted, no parece que esté en la fuente. ¿Cuántos de aquí están en la fuente? Amén, ¿verdad que es así? ¿Y qué hizo Dios? Le abrió una fuente a esta mujer en el desierto. A usted y a mí nos trajo a la fuente. Porque ¿quién nació aquí, hermano, de nosotros? Tal vez algún niño chiquito, pero todos fuimos traídos de otro lugar para la fuente. Y si está en la fuente, hermano, hay vida. Porque donde hay fuente significa que hay brote de algo, hay vida. Donde hay agua, hay vegetación, hay animales, hay flora, hay fauna, hay naturaleza, hermano. Y Dios ahí abrió sus ojos de Agar y de Ismael y miraron la fuente que Dios tenía para llenar nuevamente su alforja, para llenar nuevamente su odre y poder seguir adelante. Tal vez el momento que estás pasando es el momento de Agar y de Ismael, que dijiste: no, creo que hasta aquí. No le miro futuro. Dios prometió algo, pero parece que eso es imposible. Pero mire, amado hermano, lo maravilloso. Al que creía que iba a morir, porque lo que Abraham creyó fue que este muchacho iba a morir en el desierto, juntamente con Agar. Y la primera vez Sarai, la intención fue la misma. Pero en el último pasaje que leímos, en el último versículo, decía: y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquel que creyeron que iba a morir, se convirtió en un hombre, se casó. Aquel que creyeron que iban a matar, no lo pudieron hacer, porque había un plan. Había un propósito de Dios para la vida de ese muchacho. Jóvenes que están hoy aquí, hay un propósito de Dios para su vida. Jerry, Vanessa, Wilson, Kimberly, Danielito, Jafet, todos los que están acá, Alejandro, Dilce, para cada uno de ustedes Dios tiene un propósito, al igual que para Ismael. No sé qué espera para ustedes el fin de año. No sé qué espera para ustedes el próximo año. No sé qué espera. Pero de una cosa estoy seguro. Si ustedes se mantienen en el camino del Señor, mirarán la mano del Señor y la respuesta de Dios para su vida. Amén. Y si ustedes, madres que están acá, al igual que Agar, cree a Dios como esta mujer creyó. Esta mujer creyó la promesa que Dios le dio para su hijo. ¿Y qué quería Sarai? Que se muriera de hambre, que se muriera de sed en el desierto, o que algún animal lo atrapara y los matase. Eso es lo que el diablo ha querido con muchos de nosotros. Mi mamá salió embarazada de mí, hermano, planificando. Cuando mi mamá salió embarazada de mi hermana y casi se muere en el parto, le dijeron: si usted vuelve a salir embarazada por su condición, usted se muere, así que la vamos a operar. Y así salió embarazada de mí. El primer gracioso que salió fue mi papá y le dijo: tenés que abortarlo, dijo el doctor, porque si no te vas a morir y va a quedar sola la cipote y voy a quedar solo yo. Y mi mamá dijo: si Dios ha permitido que aún operada salga embarazada, es porque Él tenía un plan para mí y para mi hijo. Amén. Y mi papá dijo: y el doctor no, que había que sacarlo, porque en la condición de mi mamá no podía tener un hijo. Pero ella dijo: no, a mi hermana era una miseria, hermanos. Mi hermana solo pesó como 4 libras.
y casi mata a mi mamá. Tuvieron que rajarle una cesárea. De las cesáreas de antes, no las de ahora, con así te daban las de antes. Que aprendían los doctores en la pobre mujer. Tuvieron que rajarla para poder sacar a mi hermano. Y cuando vengo yo, hermano, y de remate era bien chiquito. Casi por poquito las 11 libras. Cuando nací. Por poquito las 11 libras. Y mi mamá daba un chequeo. Y le dijo el doctor, pues porque era de alto riesgo. Y le dijo, no, ¿y cuál chequeo? Es que estás a punto, estás dilatando y inmediatamente ni se prepararon bien cuando ¡pum! Nació César Ponce. Amado hermano, ¿y cuál era la condición de que me abortara? ¿Por qué? Porque su servidor, porque mi mamá no era capaz de poderme tener. Pero a Dios le plació en su misericordia, porque tenía un propósito para mí, al igual que para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito. Él permitió que ustedes se formaran en el vientre de sus madres. Él permitió que sus hijos se formaran en su vientre, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo nos queda es creer y caminar en base a lo que nosotros creemos. Caminar conforme a la promesa de Dios. Y después, hermano, una mujer discapacitada con 2 hijos y sola, porque mi papá se dio a la fuga. Amén. Parecía que hasta ahí llegaba todo. No, hermano. Mírenos ahora. Mi hermana ciudadana americana, sus hijos americanos. Mi mamá ya le salió, ya se va a ir. Su servidor, Dios lo tiene bendecido donde quiera que voy. Dios siempre me ha bendecido. Aquella que el diablo dijo, le quito el marido, discapacitada y con 2 hijos, hasta aquí llega, tranquilo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento de esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Si la mano de Jehová está a favor suyo, hermano, la puede dejar el marido, la puede dejar la familia, la puede dejar quien quiera, pero nunca, nunca Jehová te dejará de su mano. Nunca Jehová se olvidará de ti. Nunca Jehová se olvidará de tus hijos. Nunca Dios se olvidará de un pilladito de tus hijos. Aunque hoy no lo veas. Y pasando el tiempo y todo el mundo dijo, el que este se parece al papá va a ser igualito al tata. Qué palabras de maldición más acertadas. Cuando su servidor comenzó a crecer un poquito, a pesar de que no me crié con mi papá murió cuando yo tenía como 14, 15 años. Se pegó un tiro. Y todo el mundo decía, este va a ser igualito. Bolo y mujeriego y con un montón de hijos regalos. Qué maldición del diablo. Para ahí iba su servidor. Eso fue de mí cuando me crecí, hermano. Eso era bolo y mujeriego. Con la diferencia que yo siempre dije, nunca, nunca voy a tener un hijo. Hasta si algún día yo me caso, porque no quiero que un hijo sufra lo que yo sufrí. Yo trabajo desde que tengo 12 años. Y yo decía, espero nunca. Yo decía, el día que una mujer me amarre con un hijo se va a repasear en mi vida. Porque yo sabía que me había criado sin tata y esperaba nunca un hijo mío se criara sin mí. Algo que me prometí a mí mismo. No obstante, hermano, me hice de lo peor. Pero había una mujer como Agar, que era mi mamá, esperanzada y creyendo a la promesa, y le decía a la gente, ¿y usted cree, hermana Blanca? Yo sé que un día voy a ver a mi hijo predicando en esta iglesia. Y la gente decía, está loca la hermana Blanca. Su servidor, hermano, cuando yo miro a la hija de la hermana María, la colochita, la menor, más largo en el pelo mío, pero así de colocho, con el pelo largo, todo lleno de calaveras, todo el tiempo vestido de negro, con las uñas de negro, todo el tiempo, y la gente dice, sí, qué bueno puede salir de aquí. ¿Cuánto estará clamando usted, hermana, por algún hijo, por alguna hija? Y la gente dice, no espere nada bueno de ahí. Aunque ande su hijo en valle de sombra y de muerte, si usted está de rodillas clamando por él, aunque tal vez no lo mira sirviendo en un altar, porque conozco un hombre, hermano, que ese hombre tuvo una madre todo el tiempo clamando por él, y él anduvo en caminos de perdición. El día que lo mataron, lo hallaron en una posición un poco rara, porque lo mataron a machetazo. Lo raro que lo hallaron a él boca abajo, pero en una posición bien rara, y la gente, qué raro, ¿cómo lo mataría?
Lo mataron y punto. Y todo el mundo se fue para el infierno. Se fue para el infierno. Precisamente en el declive de San Antonio, él estaba esperando el bus en la madrugada para ir a trabajar. Él andaba en malos pasos. Y a la par de él había otro muchacho. Y ese otro muchacho le dieron ganas de ir al baño, usted sabe. Y en ese monte, ¿dónde va? El monte. Cuando este hombre se fue al monte, llegaron en una moto a matar a ese muchacho a machetazo limpio. Este hombre nunca dijo nada porque se fue para Estados Unidos, ya que hasta que estuvo allá testificó. Lo raro fue que en el velorio de este muchacho, hermano, ahí andaba el pastor Ramiro, el pastor Joaquín, en el velorio de este muchacho, hermano, es que era una gloria de Dios que había ahí. En los cantos, hermano, la gente no quería parar de cantar. ¿Y cómo es posible? Porque todo el mundo es que se fue para el infierno. Pasando el tiempo, el testigo que se fue a Estados Unidos contó que este hombre lo machetearon, y se fueron. Cuando se fueron los malhechores, este hombre como pudo se puso de rodillas, levantó sus manos al cielo y le pidió perdón al Señor y le encomendó su vida al Señor y aceptó al Señor minutos antes de morir y le pidió perdón. Y reconoció quién era su Dios. Y reconoció las oraciones de su mamá. Y aquel otro ya se imagina, se desvació del susto que estaba viendo. Pero aquel estaba viendo todo lo que este hombre hizo antes de morir. Y luego de que aceptó al Señor y se reconcilió, se vino. Y por eso quedó en una posición un poco rara donde lo hallaron. Es que el hombre en su último momento, gracias a las oraciones de su mamá, le dio el momento todavía de doblar rodillas y pedirle perdón e encomendarle su alma al Señor. Esto es el poder de la oración. Esta es la protección que hay sobre su familia. Si usted, amada hermana, está en ese momento todavía, tal vez usted dice que no sé dónde está. Tranquilo, Dios sí sabe dónde está. Clama a aquel que sabe, porque nadie sabía dónde estaba Agar y dónde estaba Ismael, pero Dios sí sabía dónde estaba y mandó a su ángel para librarnos del valle de sombra y de muerte. Así que usted, amada hermana, no importa por quién está clamando, usted clame al que sabe dónde está. Yo no sé dónde está, pero Dios sí sabe. Él sabe dónde está. Él sabe lo que está haciendo. Clámele y créale. Y lo más maravilloso de esta historia, hermano, lo más maravilloso de todo esto y que me deja perplejo cuando comienzo a estudiar, Agar e Ismael anduvieron en ese valle de sombra y de muerte y por 2 veces la intención fue matarlos. Pero siempre en Génesis. Primero miramos en el primer punto que Dios escucha. En el segundo punto que Dios no olvida su promesa. Y en el número 3, en este punto 3, miramos la promesa del Señor cumplida. Libro de Génesis siempre. Pero aquí en el capítulo 25, versículo 12. Mire este hombre, este niño, que supuestamente 2 veces intentaron que él muriera. Dice, estos son los descendientes de Ismael, de ese niño que iba a morir. Y me ayuda a contar. Hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los hombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito, cuente conmigo, 1. ¿Cómo dice ahí? Nueva York. 2, Sedar. 3, Abel. 4, Mibsam. 5, Misma. 6, Duma. 7, Masa. 8, Hadar. 9, Tema. 10, Getur. 11, Nefí. Y 12, Sedema. Aquel hombre que supuestamente iba a morir, aquel niño que por 2 ocasiones lo tiraron al desierto para que se muriera, él muere, mira a qué edad. Dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Aquel que quisieron matar desde que estaba en el vientre de su madre. El plan de Dios no era que él muriera cuando Saraí o cuando Abraham le pegara la gana. El plan de Dios fue que este hombre durara 137 años y dejar 12 príncipes. Dejó 12 príncipes, dejó 12 hijos, los cuales formaron familia, formaron cantos y armaron, hermanos,
somos una nación completa, lo que conocemos hasta el día de hoy. No importa cuál sea tu principio, si estás en el camino del Señor, tu final será glorioso. Este hombre fue nacido en circunstancias un poco raras, pero si estaba en el camino del Señor, dice que al final el 18, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron, mire desde dónde, desde Jávila hasta Sur, donde la primera vez quisieron matarlo, hasta ahí se extendió nuevamente, pero ya no era solo él, sino que eran 12 familias. Cada familia se convirtió en una tribu. Al igual que Isaac, este hombre tuvo 12 tribus que salieron de él. Al que querían matar, al que aún su madre dijo que dé el último aliento y que muera. No, cuando estás en el plan del Señor, aunque el diablo, la familia, quien sea, se levante contra ti, Dios va a multiplicar. Y de lo inexistente, ¿qué tenía Agar y Ismael cuando salieron? Solo tenían un odre, más nada. Pero mire cómo muere este varón, dejando 12 tribus que levantarían en grande su nombre. Y ahora lo que se conoce como el Islam, ¿verdad?, son los descendientes de Ismael, la gran mayoría, Mesopotamia. Todo eso a raíz de un niño que, al igual que Jerry, Vanessa, como decía mi esposa, al igual que Alejandra, al igual que mí, tal vez no tuvimos la mejor infancia, pero si estamos en el camino del Señor, aunque nuestro comenzar sea pequeño, nuestro terminar será glorioso. Denle palmas al Señor en esta hora. Denle palmas al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Espero en el amor del Señor.